Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a tratar de comenzar la clase del día de hoy. Parece que yo ya pude solucionar mi inconveniente con mi ordenador. Tenía que ver algo con el recalentamiento del microchip del procesador central de la mainboard. Pero ya la tengo probando ya algunos días y ya no me ha dado inconveniente. Esperemos el día de hoy. No me comenta que ya la probé anoche, ejecutando algunas sentencias en MySQL, conectado con Zoom y otras plataformas para ver si se sobrecalentaba, pero ya no. Tiene que ver algo con el rendimiento del ordenador. Parece que ya se soluciona el inconveniente. Por favor, abran su Word para seguir trabajando en lo que estábamos pendiente, que era la estructura de la base de datos. Si ya alguien ya la terminó de pasar, si no, continuamos con ese trabajo. Ya, espero que estemos ya en el software de MySQL Workbench. El objetivo es que primero todos tengamos la pequeña base de dependientes, la que ustedes ya tenían el archivo que yo les había proporcionado. Pero les había dicho que tienen que hacer ciertas modificaciones porque este archivo se hizo en una versión de Wording de las últimas, de la 8.0 en adelante. Y hay ciertas instrucciones que están en esa estructura de Word que no cogen en la versión que ustedes han estado utilizando regularmente. Entonces vamos a hacer ese trabajo de cambiar las instrucciones. Son 3 o 4 instrucciones que no van, y el resto ejecuta de manera normal. Entonces abran el script. El archivo se llama db pendientes con datos. ¿Dónde está el original que yo les había proporcionado en el aula virtual? Lo primero era que ustedes hayan creado ya un esquema con el nombre de dependientes para ir pasando a ese esquema todas las instrucciones de creación de las. Una vez que ustedes ya hayan creado el DB pendientes, yo le había creado un DB pendientes 1 porque yo ya tengo uno ya cargado en la parte superior. Ustedes pueden trabajar nomás con DB pendientes sin el 1. En el momento tengo creada ya la tabla de entrada y salida de dinero. Aún no he añadido los insert. Entonces voy a ir pasando el código para que ustedes vayan haciendo lo mismo. Tenemos que copiar de donde está el nombre de la tabla, queda la línea 18 que yo les decía, desde la 18 o 17 hasta donde tenemos el insert, que es el ingreso de los datos, y aquí empieza la otra tabla. Entonces vamos a copiar en un nuevo archivo en blanco para ir haciendo las modificaciones. Las instrucciones que no cogen en esta versión de MySQL son las relacionadas a las características de un set de clientes. Entonces esto lo vamos a ir suprimiendo para que no nos dé error. Esta instrucción de drop table, si existe, lo que hace es que si ya existe la tabla, permite borrarla para poder hacer una nueva construcción de la misma.
UTF-8, pues también tenemos que cambiar el collage de colección que tenemos aquí del archivo, no tenía la colección exacta. Sí, la colección exacta que sí consta dentro de los registros de MySQL Wording es UTF-8 MB4 Spanish CI, que es la colección de datos que vamos a utilizar. Déjenme dar ingreso a sus compañeros, están recién llegando. Ya. Vamos a copiar aquí entonces esta colección igualito, que es la que nos está dando problemas al pasar nuestros datos. Estamos aquí, un usuario, persona, tengo aquí esto. Ya estamos en tarea de pendiente 1, vamos a copiar el script. Ya. Entonces esos son los cambios que teníamos que ir haciendo, eliminando el código que no sirve. Y cambiar la librería de caracteres de UTF-8 MB4 6. Déjame cerrar el WhatsApp, que interrumpa la clase. Esos son los primeros cambios que vamos a hacer. También donde esté el set, eso tenemos que ir borrando. Y también vamos a ir eliminando la parte donde se están construyendo los foreign key, ya que primero deben crearse las otras tablas para que los foreign key puedan ser establecidos. Ya. Entonces estamos hasta ahí, ya esta parte es la que nos permite crear nuestra primera tabla ya sin inconvenientes. Hasta allí. En la parte del insert, vamos a quitar también unas líneas que no están haciendo ningún efecto ya que no son propias de esta versión. Solo dejamos el insert solito.
Y de esta forma tenemos ya ahí para hacer la primera de nuestras tablas. Vamos a revisar si estamos todo correcto. Y después ya también estaremos. Entonces, para poder crear la tabla, vamos a poner también en la parte superior el use y el nombre de la base de datos que hemos creado. En mi caso, db pendiente 1. Para especificar que las modificaciones se van a realizar dentro de esa base de datos. Seleccionamos para verificar si no tenemos algún inconveniente hasta el insert. Sí, parecer ahí se ha ejecutado correctamente. Me dice 500 filas han sido afectadas. 0 errores, 0 warnings. Vamos a actualizar. Si están ya los registros cargados. Entonces ahí, eso es el mismo tratamiento que debemos darle a todas las demás tablas. Y en la parte última, cuando ya llegamos cargados todos los registros, generamos los foreign keys. Ahí tenemos la primera, vamos con la segunda tabla. Vamos, nos toca la tabla. Estatus pendiente. Seleccionamos. Aquí es. Desde la línea 49 hasta la 74. 73. Veamos a continuación de lo que teníamos. Y hacemos el mismo procedimiento. Borramos las líneas que no nos sirven, las que están dando error. Debajo del drop table. Y la última debajo de engine. Cambiamos la colección de caracteres por la que sí está dentro de nuestra versión de MySQL. Tenemos lo mismo hacemos para la inserción. Volvemos a ejecutar. Se creó la tabla, datos pendientes. Listo, vamos a verificar. Si aquí está la otra tabla. Ahí está con su registro. Ya tenemos las dos primeras tablas, hacemos lo mismo con las siguientes tablas. Copiamos ahora la tabla grupo de ingreso y egreso.
Y aplicamos lo mismo. Profesor, me perdí. ¿Puedo ir más despacio? Que me quedé en la creación de la tabla estatus pendiente. Ya ahí les la pongo en la pantalla para que usted visualice dónde se quedó. Lo importante es que cambie la colección de datos por... Profesor, Sí. profesor, una pregunta. Y para los que no tienen la aplicación todavía, ¿cómo podemos practicar? Para los que no tienen la aplicación, pero sí tiene su ordenador. Sí, pero es que como le comenté, yo no puedo instalarlo y usted me dijo que tal vez era que había que resetear. Por ahora no puedo resetear mi Sí, computadora. porque eso me pasó con mi computador y eso me trajo un poco de problemas que recién los pude solucionar. Yo tenía la versión 8.0 de MySQL y trabajaba bien hasta que un rato por sí sola empezó a fallar. Entonces, como yo me habían comentado que su versión era la 5.7 o 5.6, algo así, entonces yo decidí desinstalarlo e instalar la versión que ustedes tenían, la que habían practicado en el semestre anterior, para poder estar con la misma versión y no haber ninguna dificultad. Pero no se puede, no deja, es algo ya de protocolos de Windows, que se queda grabado el usuario root internamente. Y estuve investigando casi como 2 semanas que tuve el problema, metiéndome a los archivos de configuración del sistema, a la parte de la ventana de comandos, con RGD y toda esa situación. Y por más que borraba, cada que borraba algo dañaba más el computador. Entonces no pude solucionarlo de esa manera. Desinstalé, instalé MySQL como unas 10 veces y no cogía. La única solución cuando ya aborté todas las opciones fue formatear el computador e instalar Windows de nuevo y ahí cogió. No sé cómo, pero ahí trabajó. La otra opción es que usted busque en internet un editor de código MySQL y practique ahí. Si no quiere formatear su máquina, esa es la segunda opción. Sí hay varias páginas gratuitas que usted puede entrar y ahí practica el código. Sino que es totalmente diferente al editor de Word. Entonces, tocaría... Sí, Ah, ya, ok. sí. Pero ya algo comprobado que me pasó a mí mismo es que yo tuve que formatear la máquina para que poder que coja el software correctamente. Yo ya pude instalarlo ya. ¿Ya pude instalarlo? ¿Ya? Profesor, Sí, el ¿puedo bajar un MySQL ya poco? pude. ¿Cuál versión pude instalar? Ya, es la... No la he visto bien, porque ya me lo informo bien que la versión en adelante, o sea, me puse a ver videos en YouTube y fue que pude instalarlo. No, hay veces que sí se puede. Entonces, de pronto, a los compañitos que no pueden, de pronto El ya tienen... 8.0, Sí, esa yo tenía instalada inicialmente. la 8.0, Sí. esa tengo yo. Bueno, si le coge muy bien porque es una de las últimas versiones. Igual trabaja de la misma forma. Sí, sí me cogió, sí abrió. Sí. Bueno, traten de ayudarse entre compañeros. Listo. Entonces, si que ya el compañero acá ya logró instalar en su máquina, de pronto le puede ayudar al resto para que todos puedan practicar. Profesor, Sí, haga dígame. el favor de bajar un poco en el MySQL. Que baje un poco la... Eso es. Otro... Ya, ok. Son muchas variables. Lo que estoy investigando es que depende de cada sistema operativo, la forma en que usted instala. Entonces, debe nomás buscarse a alguien que sea más técnico en la parte de software de la instalación. Porque si uno se aventura, comete errores de configuración interna y termina dañando más la computadora de uno. Entonces,
La última opción es formatear. Bueno, entonces estamos hasta la tabla grupo de ingreso y egreso. Y el archivo ya los tienen ustedes, el archivo original, solo copien y peguen y eliminen las líneas que yo estoy también eliminando para que no les dé error. Ya, vamos a la siguiente tabla. Seleccionamos asimismo todo el conjunto de instrucciones hasta la instrucción de insert. La pegamos debajo de lo que ya tenemos. Recuerden que estas dos líneas son las que eliminamos, está el set y la colección de caracteres. Que ya estamos especificando una que sí tiene este MySQL. Se lo copiamos. Y eliminamos por el momento las instrucciones de crear clave foránea, las vamos a añadir al final. Bueno, listo, seguimos. Si estoy yendo muy rápido, me avisan para detenerme un momento. Ya estamos con la siguiente tabla. Vamos con la que sigue. Con las tablas pendientes, eliminamos también las líneas que no nos sirven. La última también. Eliminamos los constraints para construir lo que son las claves foráneas. Y
cambiamos la biblioteca de caracteres. Ya encontraste ahí. Selecciona la tabla de pendientes. Está creando de ingresos. TP8, aquí no he cambiado. Aquí tampoco. Déjame cambiar la colección de datos. Tendré que decir. A ver si me hizo los cambios. Bueno, quedamos en la tabla de pendientes, la que sigue, en la tabla personas.
ya personas estamos hasta allí, nos quedaría por arreglar tipo de ingreso y egreso. Aquí está. Vamos a ver la siguiente tabla. La tabla de usuarios. Si llega a acabar la sesión, nos conectamos después de unos 5 o 6 minutos. Entonces, aquí tendríamos nuestra tabla de usuarios. La colección de caracteres.
usuarios del sistema dice. La sintaxis de usuario, usuarios. Ok. Spanish.